Pues muy buenas tardes, igual agradezco estar aquí frente a ustedes, hablar de un poco de cómo puedo incidir en mi propio riesgo de padecer algo. Y esta información está basada hacia el cáncer de mama, pero puede servir para otras enfermedades que también al final inciden, tomando en cuenta que si la persona se diagnostica a tiempo y tiene un tratamiento temprano, va a ser sobreviviente del cáncer y probablemente se muera de otra cosa que no sea cáncer. Entonces no solo tengo que saber la condición de cómo sobrevivir al cáncer, sino cómo prevenir las otras enfermedades que son las que finalmente están provocando la muerte de los pacientes que se tratan tempranamente. Entonces vamos a ver algunos conceptos básicos. ¿Qué es un factor de riesgo? ¿Cuáles son los que se asocian a la posibilidad de padecer el cáncer de mama? ¿Cómo identifico cuáles tengo? Y lo importante es qué hacer con los que sí puedo cambiar. Es una foto de la Laguna de las Ilusiones en Tabasco. Si alguien va en el periodo donde deshojan los maculis, se ve así. Antes había manatís y otras cosas, pero pescábamos ahí con mi papá. Si les digo que es un factor de riesgo, ¿qué piensan? ¿Qué sería un factor de riesgo? Si les pongo un letrero, riesgo que sufra una cornada de un toro, ¿cómo que sería algo que me provoque que yo pueda tener una cornada de un toro? Si soy torero, como me dijeron, ¿no? Pues sí, pero puedo no ser torero, ¿no? Y quien viaja a las festividades de San Fermín, pues tiene el riesgo y participa, porque el que lo tomó esa foto desde arriba de un edificio, pues tiene menos riesgo que el que está abajo, ¿no? El que está abajo tendrá un poco más. ¿Y cómo le hago para calcular eso? Riesgo que tenga picadura de abejas. Si mi hobby sería pues probablemente también tenga más riesgo que el que no haga eso, ¿no? Pero si lo hago una vez es igual que si lo hago todos los días. O sea, si se me ocurre una vez correr detrás de un toro o de lunes a viernes es mi hábito, se define muy sencillo. Es cualquier característica, es una cualidad que incrementa el riesgo de que se presente un evento. En este caso, el cáncer de mama. No son leyes de vida, o sea, tenerlo no significa forzosamente padecer el cáncer de mama, pero sí incrementa mis posibilidades, como que compre más boletos de mi lotería, ¿no? Entonces puedo ir sumando riesgos y esos hacen que sea más posible o no la presencia del evento. Entonces a veces no es hacerlo una vez, sino con cuánta consistencia lo hago, y eso también es relevante, ¿no? Si lo hago una vez, ¿qué riesgo tuve de hacerlo o todavía lo tengo? Y si lo hago todos los días, ¿se incrementa o se queda igual ese riesgo? ¿Cómo le hacemos en términos médicos para calcularlo? Es complejo, pero vamos a intentar hacer algún ejemplo. Si yo quisiera ver la posibilidad de padecer cáncer de pulmón, si fumo, un grupo de personas que fumen contra otro que no fume. Estoy poniendo una exposición o un factor que pienso se asocia a la posibilidad, y al otro grupo puede que lo haga menos o que no lo tenga. Entonces, en este caso hay dos grupos, uno que fuma de 1 a 5 cigarros por día, y hay 2,000 personas, y los de abajo, el grupo no es fumador, y tenemos otras 2,000 personas. Los seguimos en el tiempo y necesitamos ver cuántas personas de cada grupo llegan a padecer el cáncer, ¿no? Supongamos que hay 80 casos en el grupo de arriba y 20 casos en el grupo de abajo. De todas maneras hay, porque no hay riesgo cero, digamos. Pero, ¿qué tanto más existe en el de arriba? Entonces lo único que tengo que hacer es hacer esa división. 80 entre 2,000, 20 entre 2,000, y así saco una incidencia de los grupos. Y si lo divido, sale un valor, ese valor de 4. Es lo que viene en los artículos médicos. ¿Qué es ese 4? ¿Cómo interpreto ese 4? Para esto en particular, que en realidad es un valor arbitrario, ahorita les muestro cuál es lo real, significa que fumar de 1 a 5 cigarros al día tendría 4 veces más posibilidad de padecer el cáncer de pulmón dado que fumo, comparado con un grupo de no fumadores.
Siempre el riesgo es comparado contra algo, contra ese grupo que no tiene ese factor o que lo hace menos, dependiendo de qué estudie, ¿no? El riesgo real es mayor a 700 veces. Cuando las personas dicen, es que yo fumo poco. Digo, si yo te dijera, si vas al mecánico y el mecánico dice, le voy a poner una cosa que se parece al aceite, no es aceite, vale más barato, pero puede incrementar 700 veces la posibilidad de que se rompa el motor. ¿Ustedes qué deciden? Mejor póngale el aceite bueno, ¿no? A lo mejor la diferencia es poca y el motor vale mucho. El problema es que no tenemos ese pensamiento para nuestra propia salud. Porque el que fuma poco tiene 700 veces más posibilidad de padecer cáncer de pulmón que el que no fuma. Y no exponemos a un coche a eso. Pero a nuestro propio coche sí, ¿no? Entonces a nuestro propio cuerpo. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Entonces se calcula teniendo el número de eventos, en este caso cáncer, o personas que desarrollaron cáncer de mama en este caso, entre el grupo que tiene el factor, en este caso los cigarros, con un grupo que no lo tiene o que lo tiene menos. Yo podía haber comparado quien fuma una cajetilla contra el que fuma de 1 a 5. Entonces no tengo grupo que no fume, pero tengo un grupo que fuma menos y otro que fuma más, ¿no? Y así puedo hacer todas las comparaciones basado en características que pueda pensar que se asocian al evento, ¿no? La posibilidad de que me tenga una cornada dado que fui a la feria o tomé fotos desde un edificio, ¿no? Pues solo que me caiga del edificio, pero de arriba está difícil, que el toro ya pasó en la Plaza México que uno saltó, pero no saltan tanto. Entonces esa es la forma, cuando uno ve números 4, 5, vamos a ver, son posibilidades más de padecer algo comparado con otro grupo. Siempre tengo que tener la referencia. Y en medicina esa referencia es el 1. El valor 1 se considera el riesgo estándar que todo mundo tiene, no hay riesgo 0. Entonces el riesgo 1 es el de cualquier persona y yo tengo que ver el valor comparable si salió arriba de 1 o si salió abajo de 1. Si es mayor a 1, resulta que es más frecuente que se presente el evento por esa característica. En este caso acabamos de ver que para el estudio arbitrario que hicimos fue de 4, aunque en realidad es mucho mayor, ¿no? Pero si yo investigo ese factor y resulta que el valor es abajo de 1, entonces no es un factor que me promueva el evento, al contrario, reduce la posibilidad que se presente. Eso también es deseable saberlo. Reduce la posibilidad, más no la anula, ¿no? Entonces siempre hay cosas que me eleven mi posibilidad de padecer y cosas que me reduzcan mi posibilidad de padecer. Entonces lo deseable en el punto de vista de salud es que yo reduzca los de arriba y haga los de abajo, ¿no? Para cualquier evento que yo estudie. Eso puede ser cáncer de mama, infarto del corazón, diabetes. Tengo que saber cuáles me elevan mi riesgo para no hacerlos con frecuencia y cuáles disminuyen mi posibilidad de padecerlo para que entonces sí lo practique con frecuencia. Entonces vimos que es 4, pero ¿qué pasa si sale menor? Significa que lo que haya estudiado reduce mi posibilidad de padecer. ¿Cuánto reduce? Lo que falte para el 1. Punto 6 para el 1, ¿cuánto falta? Punto 4. En un término más coloquial que se conoce, el punto 4 es 40%. Entonces, si sale este valor, significa que lo que haya estudiado, puede ser ejercicio, puede ser el consumo de frutas y verduras, lo que haya sido, reduce un 40% la posibilidad de que presente el cáncer. Pero hay otros que quedan en medio. ¿Y esos qué significan? Ni ayudan, ni tampoco perjudican. O al menos hasta ahora no se sabe que tengan una función o un papel determinante hacia arriba o hacia abajo.
Probablemente en el futuro, si se tienen mejores estudios, se pueda llegar a identificar. Pero en el momento, si no existe eso, si el valor es cercano al 1 o es 1, entonces eso ni me ayuda ni me perjudica. Para esta enfermedad en particular, puede ser que para otra cosa se comporte distinto. Pero para esta en particular, habrá cosas que pensemos que ayuden o que perjudican que no necesariamente está probado que así sea. Entonces, esa es la forma como se evalúa médicamente y como uno dice, usted tiene 3 veces el riesgo de que presente si sigue haciendo eso, ¿no? Porque ya alguien hizo ese estudio comparado quien no lo hacía con quien sí lo hacía y resultó eso. 3 veces más la posibilidad, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Este sí es un estudio real de cuál es el riesgo de morirse según cuántos minutos de actividad física realice a la semana. Y el riesgo de morir, observen cómo hay del 0 hasta el 1.2. Y conforme tengo más minutos, algo va pasando con ese riesgo. Aquí está el valor de 1. ¿Los datos están arriba o abajo del 1? Abajo. ¿Eso qué significa? Que reduce mi posibilidad, ¿no? Pero también sucede otra cosa, y a veces así son los fenómenos biológicos. Conforme más realice de ese factor, puede ser que la protección y o al revés, mi riesgo se aumente. En este caso, es hacia abajo. Mientras más minutos acumule a la semana, menos posibilidades tengo de morir, sobre todo de un problema cardiovascular, conforme acumule más tiempo de actividad física. Entonces, este es un valor deseable o una conducta deseable que puedo asumar y entonces ya reducir mi posibilidad de padecer o de morir de un problema cardíaco. Y a eso se le llama relación dosis-respuesta. Mientras más dosis exista, en este caso, mientras más minutos semana, la respuesta es mayor, o sea, hay una reducción mayor del riesgo. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, ¿por qué no lo hacen así como dicen los profesores? Ok. Entonces, esta es la parte del concepto de qué es el factor de riesgo y cómo se calcula en términos coloquiales médicos para que uno le dé la información a la persona cuando se hace su evaluación. Ahora, ¿cuáles son los que se asocian a la posibilidad de padecer cáncer de mama? Pues es más frecuente en hombres, digo en mujeres que en hombres, pero en los hombres también tienen cáncer de mama, ¿no? Entonces el hecho de ser mujer, pues sí es lógico, ¿no? Pues sí, pero existen los dos, hombre y mujer. Es 100 veces más frecuente en la mujer, pero también hay casos de cáncer de mama en los hombres. Entonces es un factor, digo, ¿ese lo puedo modificar? No. Conforme tenga más edad también la posibilidad de padecer se va elevando, pero casi la posibilidad de padecer muchas enfermedades crónicas. Diabetes, presión alta, colesterol alto, conforme más edad. Aunque en realidad no es la edad, sino la inactividad que hacemos en esa edad, pero así sucede. Si tengo algún antecedente heredofamiliar, sobre todo de un familiar directo, no hay generación intermedio, mamá, hermana, hija, y si ya tuve un cáncer previo, tengo también más posibilidad de uno nuevo, independientemente de que pueda recurrir o tener una recidiva el original o el primario, digamos. Puedo tener uno nuevo mayor que una persona que nunca ha tenido eso. Y hay ciertos genes asociados al cáncer de mama, entonces si tengo un estudio genético en el cual tuviera esas mutaciones, también mi posibilidad se incrementa, ¿no? Y como ven, voy haciendo como el bingo, como la lotería mexicana, ¿no? Poniendo frijolitos en todos, teniendo y sumando factores conforme los vamos diciendo. También estar expuesto a hormonas, en este caso los estrógenos, por un tiempo más largo. Eso significa si empiezo a menstruar temprano, antes de los 12 años, y tengo una menopausia tardía, y en ese lapso de tiempo no hubo embarazos, no hubo lactancia, entonces estoy
expuesta a una mayor cantidad de tiempo de hormonas que favorecen o pueden favorecer la presencia del cáncer. Si en ese tiempo hubo embarazos o hubo partos, hubo lactancia, entonces hay periodos donde no se tuvo esa exposición. Otros. Si en la menopausia tuve terapia de reemplazo hormonal combinada, o sea, usando estrógenos y progesterona, eso también incrementa la posibilidad de padecer el cáncer de mama. Así que vayan haciendo su lista. Radiaciones que pueden ser desde la toma de rayos X, pero sobre todo de radiación para el tratamiento de alguna otra enfermedad, sobre todo en el tórax. Eso incrementa mi posibilidad si tuve un tratamiento de radiación para alguna otra enfermedad cercana o en el tórax. El alcohol. Y aquí es relevante hablar de eso porque funciona mediante umbrales. ¿Eso qué significa? Que tengo que rebasar cierta cantidad para un efecto y a lo mejor menos provoca otro, ¿no? Porque si han hablado de la dieta o si han escuchado de la dieta mediterránea, tiene vino tinto. Y eso reduce la posibilidad de infarto, sí, pero no por conveniencia, significa que puedo tomar el que yo quiera, la cantidad que yo quiera, y eso va a reducir, ¿no? Resulta que después de una cierta cantidad eleva mi posibilidad de cáncer de mama. Entonces, en dosis diferentes puede ser protector y en dosis más alta puede ser un factor de riesgo. Entonces, no puedo tomar la conveniencia de decir, de toda la dieta mediterránea lo único que me gusta es el vino tinto. Ni las nueces, ni el aceite de oliva, no. El vino tinto ya se lo voy a tomar un montón porque ha de ser muy bueno, ¿no? Entonces, no se puede adoptar como la información que me convenga para hacerlo un factor que proteja o no, porque esto ya se estudió. Entonces, el consumo de alcohol puede favorecer la presencia del cáncer de mama. De esto que vamos a hablar un poco más adelante también, pero tiene un comportamiento que también se parece al alcohol. Hay ciertas etapas de la vida donde se comporta de una forma y ciertas etapas donde se comporta de otra. Entonces, más importante, por ejemplo, para la mujer posmenopáusica, el tener obesidad, entonces sí se incrementa la posibilidad de tener cáncer de mama, incluso si ya se tuvo, pues de tener recurrencia. Entonces, en esa etapa de la vida se vuelve relevante. No significa que en las otras no, porque está asociado a muchas otras cosas, pero para el cáncer de mama en particular, hay etapas donde es más relevante que otra. Entonces observen cómo un factor se comporta diferente a veces dependiendo la enfermedad. Porque si es diabetes, por ejemplo, entonces sí importa en la infancia si el niño tiene obesidad, incrementa sus posibilidades de diabetes. A lo mejor no de cáncer de mama, sí, pero de otras cosas sí. Entonces, por proteger una, voy a desproteger otras, ¿no? El no tener lactancia materna o no amamantar. O tampoco tener embarazos o partos. Y eso tiene que ver con lo que vimos anteriormente. La exposición a las hormonas por un tiempo largo. Durante el embarazo y o la lactancia se reduce esa exposición. Y tomando en cuenta que muchos cánceres, incluyendo algunos tipos de cáncer de mama, son o responden más a ciertas hormonas y entonces eso se vuelve relevante. ¿Qué cosa me protege? Hay algunos tratamientos que pueden mejorar, como el tamoxifeno. En caso de tener el estudio genético y la consejería genética, puede hacerse mastectomías profilácticas u oforectomías para evitar el riesgo de alguien con un riesgo elevado de padecer el cáncer de mama, que eso tendrían que ver específicamente con su oncólogo y su cirujano, pero ha demostrado que tiene o reduce la posibilidad de padecer el cáncer de mama en pacientes específicos que tienen un componente genético muy alto. Ejercicio, ahorita vemos, si no lactar era una condición que incrementaba el riesgo, entonces lo contrario sucede si lo hago, ¿no? No significa que hay que ni embarazarse antes de los 20 años, simplemente sucede que
la menor exposición a las hormonas ha dado como consecuencia que en mujeres, comparando mujeres que se han embarazado después de los 35 con mujeres de antes de los 20, hay menor probabilidad, pero no significa que ya tienen que ir a embarazarse, porque esa es una decisión finalmente. Pueden echar a perder otras cosas por proteger el cáncer de mama, ¿no? Entonces, volvamos a la tablita. Y entonces ya sé que a partir de 1 hacia arriba me da un riesgo y de hacia abajo me da disminución de ese riesgo. De lo que hablamos ahorita entonces, qué cosas me aumentan y qué cosas me disminuyen. La terapia hormonal de reemplazo combinada me aumenta, si es 0.26 después del 1 significa un 26% más posibilidad de padecer. La radiación, mire cuánto afecta. La obesidad, más que las hormonas, y luego les preocupan más las hormonas, porque la información no se tiene, ¿no? Sobre todo posmenopausia. El alcohol, más que las hormonas. Ay, así todavía, ¿ya ven? Y el ejercicio, ¿cuánto me reduce? Pero no lo hacemos, ¿no? Embarazo temprano. Entonces, esos números que les dan están basados en esos estudios. De qué características reúno para poder sumar o multiplicar un riesgo. Y basado en eso se toman las decisiones médicas. Por eso los tratamientos para diversas enfermedades son distintos, basados en esas características de las personas. No a todos responderían al mismo tratamiento porque no tienen los mismos factores de riesgo ni el mismo cáncer, etcétera, ¿no? Entonces puedo entender un poco mejor por qué pueden darme distintas modalidades de tratamiento acorde como un traje a la medida dependiendo de que haya salido en mi evaluación. Ok. Ahora lo que importa, ¿no? Porque ahora sí ya me espanté y mientras vivo espantado puedo hacer algo mientras se me va la motivación. Y vamos a enfocarnos en lo que también realiza, aparte de la Sociedad de Mastología, la Sociedad Americana contra el Cáncer. Para la prevención hay como 3 pilares. Tiene que ver con el peso, pero ahorita vemos que es más allá del peso, un plan de alimentación y actividad física, ¿no? Aparte de que se ha incrementado el cáncer, se ha incrementado la obesidad. Entonces hemos pasado de una estatua a otra estatua. Y lo que sí se demuestra es que no es que hemos incrementado el peso, hemos incrementado la grasa, sobre todo la grasa alrededor de la cintura. Entonces, no es cualquier grasa. Si uno ve esta imagen, no es la grasa que está aquí en mis brazos, que estoy señalando, sino la que está aquí adentro, la que me pone en riesgo de padecer enfermedades metabólicas. Entonces no es solo el peso, no es cuánto pesa, sino de ese peso cuánto es grasa y cuánto es grasa alrededor de la cintura. Por eso la idea de estarse midiendo, porque no les dicen pésese, no, le dicen mídase. Porque lo que está asociado, otra vez, si yo hago un estudio, ¿qué gana el peso contra la cintura para saber cuánto riesgo tengo? Gana la cintura y por mucho. Entonces, ¿qué es lo que quiero cambiar? ¿El peso o la cintura? Pero entonces, ¿por qué pasa cuando van a un programa de control de pesos? Yo quiero bajar 10 kilos, ¿no? Tengo la información incorrecta, porque a lo mejor bajo 10 kilos, tengo la misma cantidad de grasa, la misma cintura, eso significa que mi riesgo es igual o mayor, aunque esté contento saltando abajo de la báscula que bajé los 10 kilos. Entonces tengo que saber la información correcta. Esto viene porque la grasa, el tejido adiposo como le llamamos, no es un saquito. Primero se pensaba que solo es algo para almacenar energía cuando comemos de más y para sacarla cuando no hay alimentos. Pero resulta que es un órgano como cualquier otro, es un órgano que produce hormonas y esas hormonas se comunican con el riñón, con el corazón, con los vasos sanguíneos, con el cerebro y nos ayudan a mantener funciones vitales. El control del apetito, de la grasa, de la glucosa y de la presión también participa el tejido adiposo. No es algo
que sobra en la llantita, ¿no? El conflicto es que se comporta como órgano enfermo si hay demasiado, y sobre todo si hay demasiado a nivel de la cintura. Mientras la persona esté delgada, produce sustancias que nos ayudan a mantenernos sanos. El conflicto es cuando ya no está delgado y tiene obesidad, sobre todo a nivel de la cintura, se comporta diferente y produce sustancias que provocan daño en el organismo, a otros órganos. Y esas sustancias son las encargadas de provocar todo lo que se asocia a la obesidad: la diabetes, el síndrome metabólico, la hipertensión, la aterosclerosis, etc. La persona se muere de otra cosa, entonces, ay, mira, se murió de hipertensión o de un infarto. No, primero tuvo obesidad y por la obesidad tuvo aterosclerosis, se taparon sus arterias coronarias y le dio el infarto, pero no salió de la nada el infarto. Resulta que esas sustancias también son favorecedoras del cáncer, la que produce el tejido adiposo, sobre todo en la cintura. Entonces tengo que dejarme de preocupar del peso, sino de cuánta cintura tengo. Entonces la obesidad, ¿a qué se asocia? Casi a cualquier cosa que quieran, ¿no? Las principales causas de muerte son las causas cardiovasculares, algunos cánceres como el cáncer de mama, colesterol alto, diabetes, problemas de las articulaciones, trastornos de emoción. Se piensa que la persona está bien nutrida si está obesa, no es cierto, tiene deficiencias nutricionales y eso se demuestra. Trastornos del sueño que son severos, hay uno que se llama apnea del sueño, la persona primero ronca mucho, pero luego deja de respirar durante periodos largos. Y esa falta de oxígeno hacia el cerebro y hacia el corazón provoca trastornos cardiovasculares. Entonces se muere de un infarto, entonces, ay, le falló el corazón. No, primero tuvo obesidad la suficiente para que hiciera que le fallara el corazón. Entonces hay que empezar a asociar eso. Porque cuando uno les pregunta, si yo le dijera, ¿usted tiene hipertensión? ¿Se preocuparía? Sí. Si le digo, ¿tiene obesidad? ¿Se preocuparía? Ahorita sí, ¿no? Ya que escuchó. Pero por lo general ni siquiera está en la carácter de enfermedad. Lo tengo, bueno, está bien, algún día no lo tendré, no. El que tenga obesidad tiene una enfermedad crónica. Ya está categorizada así desde el 98. El conflicto es que no lo tenemos en nuestra mente como tal. Si me dicen, ay, tiene posibilidad de tener diabetes, no, sí me preocupo. Pero ya tiene obesidad y lo que le incrementa la posibilidad de tener diabetes es su obesidad. Entonces necesitamos combatir eso. Entonces, ¿cómo se trata eso? Es un acto de malabarismo para quien nos dedicamos a eso a veces. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Cómo se trata eso? ¿Qué se tiene que hacer? Okay. Siempre dicen eso. Y es como un reflejo, así como les pegan con el martillo y patean. Dieta, ejercicio. El conflicto es que eso no funciona. Nada más por la semántica. Porque primero piensan que dieta es una cosa de quitarme. Y que es algo que me lo tienen que dar. O sea, yo voy por mi dieta, ¿no? Voy por mi plan de ejercicio. Entonces resulta que yo nunca me involucro en mi tratamiento ni aprendo nada. Y cuando me aburro de la dieta, ya no le puedo pagar a la nutrióloga, se cambia de consultorio, está muy cara las pastillas que me dan, entonces lo dejo. Porque no fue un proceso, se necesita eso. Necesito aprender a alimentarme. Y como es un proceso que no termina nunca, el aprendizaje sigue evolucionando. Entonces tengo que aprender a independizarme de la nutrióloga. ¿Por qué necesito que alguien me diga cómo comer sanamente? Entonces necesito aprender a alimentarme sanamente. Tengo que adoptar la práctica regular de actividad física en mi vida. No tengo que hacer ejercicio. Tengo que hacerlo parte de mi vida. Si no, no funciona. Y lo de abajo siempre se olvida. Tengo que cambiar mi conducta. Entonces tengo que variar la forma como vivo. Si no hago eso, los resultados no son a largo plazo. Son mientras se casa mi sobrina. 3 meses, oiga, tengo que caber en esto, ¿no? Pues ojalá se case alguien cada 3 meses, porque si no, no voy a cambiar esa parte. Entonces no voy a obtener resultados permanentes y mi salud no cambia. Entonces tengo que cambiar la forma, ¿no? Rápidamente. ¿Qué características tiene
un plan de alimentación, una dieta. Dieta es el conjunto de platillos que uno consume en 24 horas. Entonces, tú estás a dieta, sí, tú también, porque comes, ¿no? Entonces, la palabra dieta parece que es un régimen de algo, pero no necesariamente. Y se olvidan de esto que es sumamente básico, pero no se acuerdan, porque, oiga, ¿y si bebo ese té se me quita lo de mi diabetes? Le digo, voltea y, ¿tu té tiene esas 5 cosas o no las tiene? O sea, tu alimentación es completa, ¿tiene todos los grupos que debe de tener? El té no tiene, entonces no. ¿Es suficiente? O sea, ¿con ese té te sirve para todos tus requerimientos de energía en el día? No, pues tampoco. ¿Es equilibrada? O sea, ¿está distribuida en el resto del día para que me dé la energía correcta, no esté durmiéndome y tenga los aportes de energía en el momento que requiero? Tampoco. ¿Es variada? No, porque es el mismo todos los días. Y no me da un solo alimento no me da todo lo que necesito. ¿Es inocua? O sea, que no me genera daño. A veces tomamos cosas que no sabemos ni qué es, solo porque es natural, como dice, ¿no? Y orgánico, exactamente. Sí, con agua de manantial, ¿no? Pero resulta que muchos de esos productos no están regulados, nadie los revisa, no pasan por los procesos que pasan los fármacos. Entonces dice, este producto no es un medicamento, es responsabilidad de quien lo consume y de quien lo prescribe. O sea, hace que si me hace algún daño, yo, ¿para qué lo fui a tomar?, ¿no? Entonces piensen en esas 5 cosas. Cuando alcen la mano y digan, ¿eso es buenísimo para esa enfermedad? Sí, pero tienes que hacer todavía un montón de otras cosas, porque solito no funciona. Si tú sigues tu mismo estilo de vida no sano, aunque consumas el mejor alimento, todavía no cumples. Entonces, con esa lista, cada vez que digan, yo voy a seguir la dieta de mi comadre, ¿está completa? A lo mejor para ella sí será suficiente, pero para mí será lo mismo, porque ni tengo la misma edad, ni vivo en la misma casa, ni los mismos factores de riesgo, ni tengo disponibles las mismas cosas. Entonces, ¿por qué voy a seguir el plan de otra persona?, ¿no? Y tiene que estar adecuada a mi estilo de vida. No puede ser salmón el lunes, caviar el martes, ¿no? Pero eso pasa, entonces por eso me aburro de un plan de alimentación, porque no lo puedo seguir. Pero no he aprendido a alimentarme, ese es el problema. Entonces, esas son las definiciones, porque es completa, porque es variada. Y si uno tuviera eso, cada vez que quiera seguir un plan, entonces pudiera por sí mismo decir, este no me conviene. Pues es que es la semana de la piña. Completa no, variada tampoco, equilibrada tampoco, inocua pues puede ser, adecuada no, ni suficiente. Entonces, ¿la quiero seguir o no la quiero seguir? No necesariamente, ¿no? Entonces, el plato del buen comer tiene solo 3 grupos: frutas y verduras, cereales o tubérculos y leguminosas y alimentos de origen animal. No viene grasa y azúcar, aunque sea lo que más consumimos, ¿no? Se pueden consumir en proporciones bajas, pero no vienen en ese plato. Primero hay que cumplir el resto de las cosas y no sustituir. En promedio, los mexicanos consumen de 1 a 2 porciones de frutas y verduras por día cuando tienen que ser 5. Entonces, ¿de dónde obtenemos los antioxidantes, las vitaminas y los minerales? ¿Qué es lo primero que quiere un paciente? Una pastilla, ¿no? Vitamina piensa pastilla y no piensa que hay ya en los productos de alimentación todo lo que uno requiere. La teoría del envejecimiento, que también incluye parte del cáncer, es que se produce en especies reactivas, o sea, uno se oxida, ¿no? Entonces, ahora la gente no quiere oxidarse, pero el problema es que no consume las frutas y las verduras, y ahí están los antioxidantes, y consumimos muy poco. Se quieren quitar todo esto, y es la principal fuente de energía del cuerpo y del cerebro. Entonces no va a comer pan, tortilla, arroz, pero sí chicharrón, salchichas, ¿sí? Entonces me estoy quitando la fuente de energía. Y si quiero hacer ejercicio, va a estar complicado que yo mantenga un nivel de desempeño físico correcto si no tengo la cantidad de cereales correcta. Las proteínas pueden venir de origen animal, sí, pero también pueden venir de la combinación de leguminosas. Si uno combina un cereal con una leguminosa, el ejemplo clásico son los molletes. Ahí hay una leguminosa en el frijol y un cereal del
pan. Eso tiene, los dos tienen proteína por separado, pero juntos tienen un valor biológico alto, cercano al de la carne. Si los como por separado no tengo ese valor biológico, pero si los combino sí. Tengo que escoger alimentos de origen animal magros, que no estén pegados al hueso ni una cosa enorme de grasa. Grasas y azúcares, hay una cierta relación también con el cáncer. Las grasas de origen vegetal, sobre todo los que tienen aceites omegas como el aceite de oliva, pueden reducir la posibilidad, y eso está estudiándose, y hay que disminuir los que vengan de origen animal, ¿no? Uno necesita una cierta cantidad de grasa porque hay vitaminas que solo se absorben en la presencia de grasa. Entonces, en conclusión, para la alimentación, tienen que considerar todos los grupos. Se puede comer de todo en las proporciones correctas y no en las que me convengan, ¿no? Consumir cantidades suficientes de frutas y verduras, eso siempre es deseable, 5 porciones. Preferir alimentos de origen animal magros, es decir, no costillas, no cortes gruesos que estén pegados a la grasa, filete o lomo, y no es que no se puedan comer de vez en cuando, pero no pueden ser la consistencia. Los carbohidratos que tengan fibra, sobre todo los que vienen de granos enteros. Si uno va a escoger un pan, que sea el pan de grano entero y no solo la parte blanca, digamos, que esa no tiene buena parte de la fibra. ¿Ok? Y ya por último viene la parte de la actividad física, ¿no? ¿Cómo le hago? Porque luego piensan que hay que ser atleta olímpico y si no, pues no me va a servir el ejercicio, ¿no? Hoy ya pudieron haber empezado porque los estacionamientos que están cerca de las entradas son los que están peleados y los que están lejos están sucios y ya nadie ve ni las rayas porque nadie los usa. Entonces todos dan vuelta para quedar exactamente en la entrada, aunque vayan a comprar una pila y salen orgullosos con su pila y están ahí al ladito, ni siquiera están cargando cosas, ¿no? Actividades recreativas. En lugar de ver 3 películas o 3 partidos de fútbol, pues uno puede salir a un museo. No es ejercicio porque no está programado y no tiene carga, pero ya me estoy moviendo. Moverse significa gastar energía. Entonces, eso ya me ayuda. Y ejercicio programado también es deseable que uno aprenda, aunque al principio pudieras necesitar de algún profesional del ejercicio. Hay 3 tipos de ejercicio que hay que hacer. Una parte que se le llama aeróbico, que es el de abajo, son actividades continuas que se hacen por un tiempo largo y que no se pueden hacer al máximo porque no las tolero. Pero puede ser caminar, puede ser nadar si sé nadar, puede ser bicicleta, puede ser bailar. Solo tengo que mantener el tiempo correcto y la intensidad correcta. El fortalecimiento significa cargar algún peso extra que puede ser mi propio peso y la movilidad o los estiramientos. Así como la nutrición, un solo tipo de ejercicio no me da todo lo que necesito. Entonces tendría que hacer de los 3. ¿Qué pasa si solo camino? Observen qué le pasaría a mi cantidad de grasa. Si quiero bajar la grasa, la parte aeróbica funciona muy bien, la de fuerza no tanto, pero hay un tejido que no puedo perder, que es el músculo. Y el aeróbico no me sirve para el músculo. Tengo que hacer ejercicio de fortalecimiento. Entonces ya tengo que hacer los 2 al menos. Y si quiero prevenir lesiones, tener mejor movilidad, mejor postura, tengo que hacer estiramientos. Entonces no me da una cosa lo de otro ejercicio, tengo que combinarlos así como combino los alimentos, ¿no? Ya vimos esto, conforme yo hago más actividad física, se reduce el riesgo de padecer cáncer de mama. Y esos varios estudios tienen el mismo patrón, más horas, más actividad física, menos riesgo, ¿no? El riesgo está entre 25 y 40%. Y las recomendaciones para prevención del cáncer de mama se parecen mucho para la salud, entonces tampoco hay que hacer un esfuerzo sobrehumano. ¿Cuánto hay que hacer? De 30 a 60 minutos de actividad moderada, esa es la parte aeróbica. La mayoría de los días, cuando escuchen la mayoría, significa 5. Y su meta en el primer mes, quien no hace nada, es alcanzar sus 150 minutos a la semana. Por eso ven que hasta los refrescos dicen abajo, 5 días, 30 minutos y te haces feliz, ¿no? Bueno, está basado en eso, en 150 minutos semana, es lo que hay que alcanzar para reducir factores de riesgo, eso incluye el cáncer. Mientras más se haga, mejor. Y como decía, el peso no es tan relevante, 100 kilos se ven distintos, depende de que estén hechos,
Entonces no es la misma salud. Y hacer ejercicio está asociado no necesariamente a bajar de peso, pero sí a menos grasa en general y a menos cintura, que es lo que es relevante, ¿no? Entonces no espero bajar una cantidad enorme de peso haciendo ejercicio, pero sí cambiar la composición de mi peso. Eso pasa en niños y en adultos. Pero mejora toda la parte metabólica. La glucosa, el colesterol, los triglicéridos, la presión arterial. Y no es necesario bajar de peso para lograr eso. Sí es necesario hacer la cantidad correcta. Mejoran las condiciones de salud mental a veces con el mismo efecto que los fármacos. Y observen allá abajo, estimula mi sistema inmune. También está asociado con la condición del cáncer. Entonces sería deseable hacer ejercicio, ¿no? Resumiendo, tiene todos esos efectos benéficos: menos grasa, más condición física y mejoran mis muestras o pruebas de sangre. Y con esto acabo. Lo deseable sería que todo mundo supiera si está apto para hacer lo que quiere hacer, no solo que lo empiece a hacer. Habría que hacer una evaluación para ver si no hay riesgos de que suceda algo durante el ejercicio. El ejercicio funciona como una medicina. Si hago la correcta, obtengo el resultado correcto. Pero si me excedo o hago el incorrecto, puedo tener efectos adversos. Entonces tengo que saber eso. Y aquí se resume lo que tengo que hacer. ¿Cómo saben quién hace ejercicio? Levante la mano. ¿Qué hacen? ¿Caminan? ¿Bicicleta? ¿Bailan? ¿Nadan? ¿Y cómo saben cuál es el ritmo correcto para hacer eso? Si camino, ¿a qué velocidad camino? Despacio. ¿Despacio para quién? Es que ya empieza el conflicto, ¿no? Y por eso en la parte de la I se llama intensidad, y eso es como el grado de exigencia. ¿Qué tan rápido o qué tan lento voy? Para que me sirva tiene que ser moderado, pero ¿qué es eso? Hay una prueba que se llama prueba del habla y es fácil hacerla mientras uno hace el esfuerzo. Si estoy pedaleando y empiezo a hablar así, significa intenso. Si tengo que entrecortar las palabras o acelerarla, eso es intenso. No necesariamente malo, pero si no he pasado por una evaluación médica, puedo ponerme en riesgo de que tenga algún evento cardíaco, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si estoy pedaleando y, oiga, fíjese, qué está bonito el día? Sí, muy bonito, es la primera vez que vengo y este gimnasio me gusta mucho. Y sus zapatos también están bonitos. Y estoy haciendo ejercicio. Entonces puedo hablar, silbar, cantar, contar la novela entera. Eso significa ligero. Y está bien para socializar, para ser amigos, pero es bajito, para que yo obtenga todos los efectos correctos. Necesito en medio. ¿Cómo identifico en medio? Puedo decir una frase corta, no la novela entera. Pedaleo y me preguntan, ¿su nombre? José Rolando Flores Lázaro. Lo puede decir, no aceleré las palabras. Al final me costó un poco de trabajo. Diferente que diga, José Rolando. Eso significa que voy muy rápido y me estoy poniendo en riesgo. En moderado puedo obtener la mayor parte de los efectos benéficos con muy poco riesgo de que suceda un evento adverso. Entonces estoy haciendo lo correcto que al principio. Estoy adoptando la dosis correcta del ejercicio para generar mi beneficio y no pasarme al riesgo. ¿Ok? Entonces eso lo pueden hacer aunque digan que están hablando solos, está bien, no se preocupen. Si estoy hablando solo, pues estoy graduando mi ejercicio. Para la fuerza sí necesitan que alguien ejerza una rutina, pero no tiene que ser forzosamente el gimnasio, puede ser su propio peso, que muchas veces es bastante, ¿no? Entonces, en general, uno resume que algo ha cambiado. Sí es cierto que tenemos otras razones por las cuales las enfermedades se incrementan, pero algo sucedió ahí. Las personas eran delgadas y las pantallas eran las enormes. Ahora lo plano son las pantallas, ¿no? Entonces nuestro estilo de vida ha cambiado. Entonces necesitamos regresar a ese estilo de vida nuevo. Yo sé que luego mi tío se enoja porque dice que eso no hay, pero ya lo encontró, o sea, sí hay. Lo que me sirve de esta imagen es que uno es el que mete las monedas y aprieta los botones. O sea, el estilo de vida depende de decisiones que se hacen todos los días.
Y mientras más decisiones sanas tenga, mi estilo de vida es más sano. Entonces yo sí decido entre cada opción cuál es la mejor opción o la más sana. Si sumo muchas opciones sanas, entonces mi estilo de vida es sano. Que ni siquiera tiene que ser el 100%, pero sí tiene que ser consistentemente sano. Entonces yo sí le aprieto y le echo la moneda. Todos lo hacemos, ¿no? Entonces la idea es de prevenir a través del estilo de vida. Hoy nos toca el cáncer mamario, pero puede ser otra cosa. Muchas gracias. Hay tiempo, ¿no? Hay tiempo para preguntas. ¿Algunas preguntas del auditorio? Sin miedo. ¿No? Bueno, en cuanto a la actividad física, ¿con quién sería el médico adecuado, la persona indicada a la que podamos asistir para que nos indique el ejercicio exactamente y nos haga un examen médico? El profesional de eso es el médico del deporte. La especialidad se llama Medicina de la Actividad Física y Deportiva, pero como no cabe en ningún lado, nos ponen médicos del deporte, ¿no? Es la especialidad que trata eso precisamente. Primero, cómo se evalúa a alguien que quiere empezar a hacer un plan de ejercicio. ¿Está apto o no para hacer? Y si no está apto para hacer lo que ella quiere, se le puede dar opciones de otras cosas que le sirvan igual. Pero ese sería el ideal, ¿no? Para ver eso. También es cierto que hay otros personajes capacitados, pero sobre todo si tengo una enfermedad crónica o tengo ya una enfermedad, necesito un especialista que sepa qué hacer con esa enfermedad, porque ya no requiero recomendación genérica, requiero prescripción. Prescripción es un traje a la medida para ti, no le sirve a la persona que está al lado. Entonces necesitas saber eso, así como tengo una enfermedad, voy con el especialista de la enfermedad, quiero hacer ejercicio, pero tengo también una enfermedad que a lo mejor prohíba ciertas cosas, tengo que ir con el especialista del ejercicio. Sí, gracias. Buenas noches. Yo tengo una duda. Yo soy de cáncer de mama, fui paciente. Yo he ido, trato de cuidarme, sé lo que usted me dice, pero me cuesta mucho trabajo, pero procuro. En cuestión a la nutrición, a las dietas, he ido con nutriólogas y cada una me dice diferentes cosas. Una me dice, frutas, pues tres al día. Y a otra me dice, pues no, frutas no, o menos lácteos. Entonces es mi duda, yo procuro hacerla en base al plato, del buen comer. Del buen comer. Pero sí tengo mis dudas, si como yo algo que no es debido, se me incrementan mis riesgos de que vuelva el cáncer de mama. Entonces, ¿con quién tengo que ir o qué tengo que hacer para yo llevar una dieta adecuada y evitar mi riesgo, mi factor de riesgo, ¿no? En cuestiones de alimentación. Va a pasar lo mismo. Puede ser que nutrición general no sea suficiente y tenga que acudir a alguien especialista para nutrición en el cáncer. Sin embargo, lo que me dice son cuestiones más genéricas, no tan específicas del cáncer, pues. Hay muchas formas de llegar al mismo sitio. Lo que se ve en una presentación es una guía genérica. Lo que sí es que necesita de todos los grupos. Dependiendo de su evaluación, de que tengan sus antecedentes, en sus pruebas bioquímicas, se van a preferir ciertas cosas y otras no. Pero eso es una cuestión individual de usted. Por eso no hay recetas de cocina. O sea, yo no puedo sacar algo, mire, usted tenga. Hay que evaluarla y sacar un plan individual para usted. Probablemente si tiene algún problema bioquímico en el momento, triglicéridos altos, se les suspendan ciertas cosas, pero temporalmente mientras se mejora eso. Ya se avanza, entonces requiere otro tipo de plan, porque ya no estamos ocupados de ese riesgo que tenía en el momento que vino. Entonces cambia. Por eso le digo, entonces no es porque me dijeron, a lo mejor tiene razón, dijeron una cosa, en otra, pero
Eso varía, depende de lo que tenga usted. En términos genéricos, si usted sigue el plan del buen comer adaptado a usted, entonces le debe ir bien. Pero que las recomendaciones que pusimos, eso significa exponerla a menos cosas. No hay frutas que le generen mayor riesgo, por ejemplo. Lo que sí tiene que saber es que no todas las frutas valen lo mismo. Entonces unas tienen contenidos de azúcar más altos y otras más bajos. Dependiendo cómo esté usted en sus planes, se les va no a restringir, sino a saber contabilizar que no todas son lo mismo. Si como un tipo de fruta un día, con menos porciones alcanzo lo mismo que con otra fruta que es un montón porque tiene más agua. Eso es lo que hay que explicarle. O sea que tiene que ser variado, pero tiene que saber cuando consuma cosas distintas cómo contabilizarlas para usted. Y porque uno no va al súper y dice, mira, aquí hay un pasillo que dice productos prohibidos, productos medios malos y productos buenos, entonces solo vaya al de buenos, ¿no? Y muchos depende de la proporción con la que uno los consuma. Solo tiene que aprender esa parte. Ajá, y buscar, no sé si haya nutriólogas, oncólogas. Sí, sí existe. ¿Sí? Bueno, no me ha tocado. No. No tengo idea. Pero a lo mejor solo necesita una mejor nutrióloga. Pues sí. O sea, no necesariamente ese nivel, porque probablemente ese nivel se requiera si está hospitalizada, si está recién en su quimioterapia, en su radioterapia, etcétera. Entonces sí se requiere de un conocimiento más especializado. Pero si ya está posterior a su tratamiento, requiere un plan de alimentación sano. Solo hay que hacer esa segunda parte. Okay, gracias. ¿Qué tan cierto es que ciertos tipos de desodorante contribuyen a que parezca cáncer de mama? No es una relación directa. Al final, esa es la teoría de que se tapa el poro, se acumula ahí, se absorbe por el tejido graso. Debería ser la cantidad utilizada como todo, como los pesticidas y todo lo que contamina el mundo. O sea, en los próximos años van a haber varias cosas que ya sabíamos de antes. Ya vieron que la contaminación aérea se asocia a mayor presencia de cáncer de pulmón, pero eso también va a ser para cáncer de mama también. Y de ahí vendrá también la contaminación de los suelos, del agua, de los alimentos, y eso ya es un problema serio. Lo que pasa es que han retrasado, o al menos los estudios no habían dado esa información, porque bueno, tendría que cambiar también la economía del mundo alrededor de esa parte. Ahora, los desodorantes son realmente mitos, a menos que contengan ya sustancias semejantes a los pesticidas, como los hidroclorados, que pudieran estarse quedando adentro en el tejido graso, pero lo contrario no es así. Pero yo le voy a preguntar a Rolando, porque hay una información de que, por ejemplo, los alimentos lácteos podrían contribuir al incremento del cáncer. Hay por ahí el plato de buen comer de la Universidad de Harvard, que habla que no más de dos porciones, ya sea de la leche o sus derivados, por día. Eso sí es cierto, porque hay cánceres como el de ovario y el de mama que pudieran relacionarse con ello. La cuestión tiene que ver también como todo lo que se explicó ahorita, de dónde se obtienen y cómo se obtienen, porque también los productos en la carne se han modificado conforme la producción se ha modificado. O sea, tienen cómo se alimentan a los animales para hacerlos crecer, cómo se fortifica o no el cereal, y tiene que ver con factores de crecimiento que pueden estar en los productos lácteos que favorecen el desarrollo celular. Entonces es factible. Ellos ya lo modificaron, o sea, y sobre todo las porciones, y que no sean o que sean descremados si es que se consumen. Pero la realidad es que uno pudiera consumir lo que viene en un producto lácteo en otra fuente. Entonces, el calcio, las proteínas que vienen pueden venir de otros productos que no sean lácteos. Tampoco no viene en el plato de buen comer como algo necesario. Entonces puede sustituirse lo que está ahí con otros alimentos. Pero es factible. Probablemente también se empiecen a
estudiar el consumo de carne roja, por ejemplo, de ciertos criaderos o de ciertas formas de criar los animales y del pollo. Pero sí es factible que eso pueda ser cierto. Por eso se recomienda la comida orgánica. Mira, sí, no, porque también está poco regulada. ¿Qué significa ponerle una etiqueta de orgánico? Hay países donde está regulado la cuestión si usaste cosas transgénicas o no, y tienen que venir en los productos para que tú decidas, ¿no? No lo tenemos todavía. Pero es deseable eso. Lo que uno está viendo es que uno tiene que regresar a una forma de estilo sana. Uno no puede validar la forma en cómo vivimos. Entonces usted deme un medicamento, no importa lo que yo consuma y a lo que me exponga, que contrarreste eso. Y lo que se está procurando es lo contrario. Si vivo estresado, ya no viva estresado. O sea, tiene que tener menos estrés. Si es sedentario, tiene que hacer ejercicio. O sea, yo no puedo una pastilla que sustituya eso. Si se consumían alimentos menos procesados, hay que volver a eso. Y entonces te está regresando a la forma antigua de alimentación. Entonces puede ser. Lo que pasa es que está tan variable la palabra orgánica que todavía no, así los productos sí hacen diferencia si sean orgánicos o no. Como no está tan bien regulado la palabra orgánico, tampoco te puede decir, sí, eso, orgánico puede ser muchas cosas. ¿Qué es lo práctico para consumir de verduras que uno debe saber y de frutas? Hace mucho tiempo leí que uno de manera práctica debería de pesar todo eso junto y debería de pesar más de medio kilo al día. Y que eso sería práctico para que la gente supiera que son 5 porciones de frutas y 5 porciones de verduras. Es más fácil usar como medidas caseras en lugar de pesos, porque no puede uno cargar su báscula para todos lados, ¿no? Que esa es la forma como más precisa, pero un método que se usa en México se llama Sistema Mexicano de Equivalentes o Porciones, y eso trae medidas caseras. Por ejemplo, las verduras pues sí tienen composiciones diferentes, pero tienen tan baja energía que es muy raro que tú te excedas alimentándote de verduras. Entonces esas 5 porciones o más, si uno agarra una taza de 240 mililitros, es un vaso de cristal grueso que cuesta 7 pesos en cualquier súper, eso tiene 240 mililitros, o una taza medidora. Si ponen una fruta, una verdura, la que quieran, picada ahí, y se complementa una taza, aunque no todas van a valer lo mismo, pero la proporción de una taza es 3/4 a una taza es lo equivalente a una porción de verdura. Tú no necesitas cerca de 4 de esa taza. Entonces si yo agarro zanahoria, entonces, ¿cuánto cabe en esa taza? Pues caben 2. En esta ensalada que es, bueno, llevo 2. Me faltan 2. Ay, mira la cara que es. Las frutas sí tienen componentes diferentes, pero volvemos a lo mismo. Si yo no son piezas necesariamente, pero puedo consumir en esa proporción de las tazas, ocupar de 4 a 5 de eso. Es muy raro, aunque yo me exceda de comer frutas, porque la cantidad de energía es baja. Una taza de verdura tiene 45 calorías. Un pan de caja tiene entre 75 y 100. Y el tamaño de las verduras es más grande. Entonces yo me voy a llenar antes de que me exceda. Esa es la ventaja de comer verduras primero, por ejemplo. Es muy raro que consumiendo cantidades altas yo me vaya a exceder en algo. De nuevo, es una recomendación genérica, porque si tengo un problema de salud específico, necesito mi recomendación específica para ese problema de salud. Pero puedo usar una taza, un vaso de 7 pesos. Y si consumo 4 o 5 tazas de eso al día, equivalen a las porciones necesarias. Yo les aconsejo entre 3 y 5, pero si no consumo nada, pues no espero consumir las 5 mañana. Pues voy a consumir una. Es un proceso. Y hasta que consistentemente consuma una, entonces voy a intentar 1.5 o 2. Me puede llevar semanas, está bien, pero llevo años no haciéndolo. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Que en semanas lo... Y eso debe consumirse antes de que sea la tarde. Porque si llego a la noche y no he consumido verduras, ¿cuánto tengo? 5, voy a juntar un tazón que no me voy a acabar nunca.
Entonces necesito lo que no me agrade. La nutrición también es una disciplina. O sea, uno tiene que comer por disciplina para su salud. No todo tiene que ser por gusto. Cuando uno inicia al menos un cambio, tiene que haber un proceso de cambio. Y ese cambio a veces cuesta un poco. Entonces, eso tengo que hacerlo antes del atardecer, porque si no se juntan frutas y verduras y es una ensalada enorme que no me voy a acabar. Entonces, ¿qué hago? Todas mis colaciones de los platos principales tienen que llevar verdura. Y con eso estoy, no le pongo más papas fritas, puré de papas, sino escojo verduras. En lugar de que vaya una comida rápida y sea la sopa de pasta, más el arroz, más mi guarnición de puré de papa, todo fue cereal y tubérculo. Si mi guarnición es verduras y mi sopa es de verduras, ya llevo 2 porciones ahí, solo por hacer ese cambio en un momento de alimento. Entonces son estrategias, y a lo mejor lo que le ha hecho falta es que alguien le enseñe estrategias, no que le dé menús, porque no aprende. Entonces necesita aprender estrategias para incorporar esos alimentos en su vida. Ya no cueste trabajo. Sus colaciones pueden ser verduras. Una bolsita de zanahorias baby es una porción de verduras. Eso se puede cargar, no se echa a perder. Lo pueden comer en su coche, en su oficina. Sí se puede. ¿Qué tan cierto es que las almendras y las nueces, por la grasa que contienen, es un factor de riesgo? Sería contrario. En general para la salud, no para el cáncer, para la salud en general, son aceites vegetales que contienen omegas y eso disminuye el HDL, más bien aumenta el HDL, o sea, la parte buena de tu colesterol. Y aparte es antioxidante. Pero en relación al cáncer de mama, lo que más se ha estudiado es el aceite de oliva. Y ese tiene polifenoles que sí puede mejorar. No está así como contundente la cosa. Todavía, a lo mejor faltan estudios. Pero sí, en animales, por eso sí se ha demostrado que las dietas altas en ese aceite en particular puede reducir la posibilidad de cáncer. Y quien tiene cáncer sea de menor estadio, o sea, menos agresivo, al menos en los animalitos. Específicamente las almendras tendría que buscar porque pueden tener cosas que no sean del todo sanas, algunas, pues, pero en un plan genérico que no tenga que ver con el cáncer, se recomiendan porque es aceite vegetal. Tus grasas deberían venir de ese aceite, del aguacate, de las semillas y del aceite de olivo, por ejemplo, y no de la grasa animal. Si el peso no es lo más importante en un plan de actividad física, entonces le deberíamos dedicar más tiempo a hacer abdominales, a tener ejercicio sobre el área del abdomen, a practicar deportes que pudieran aumentar la reducción de la cintura, sobre todo para tomar en cuenta el efecto benéfico, ¿no? El conflicto es que eso es un mito. La grasa que está encima del músculo no está conectada al músculo de ninguna forma para usarse. Si yo pues mire, el problema es doctor. Entonces yo tengo que hacerle un montón así para ver si baja. Eso no sucede. La grasa se distribuye de forma uniforme como una bolsita y también depende de mi sexo, soy hombre o mujer, y tengo que voltear a ver a mi familia, porque hay diversas formas, pero eso es irrelevante. Lo que importa es gastar más energía moviéndome. Y si yo solo ocupo un músculo chiquito, gasto menos energías que si uso un músculo grandote. Entonces tengo que buscar actividades que ocupen la mayor parte de músculos, no la zona que yo quisiera cambiar. En el ejercicio de fuerza sí se requieren ejercicios por zonas del cuerpo, porque es para el músculo específico. Si yo le hago así, pues no me van a crecer las piernas, solo estoy haciendo mi brazo, ¿no? Necesito hacer otro que sirva para mi pierna. Entonces tengo que poner una rutina de todo. Pero específicamente para la grasa lo que se necesita es la mayor cantidad de músculos posibles. Entonces no son actividades que requieran abdominales. ¿Qué va a pasar con las abdominales? Mi músculo se puede hacer más resistente, más fuerte, eso está bien. ¿Eso qué significa? Que aparentemente hace mejorar la zona, que el músculo tiene un tono mejor. Entonces la zona parece haber reducido, lo que pasa es que ya no cuelga tanto.
pero la grasa de esa zona no necesariamente se redujo haciendo abdominales. Necesito menos cantidad ingerida y más cantidad moviéndome. Y en el movimiento tengo que involucrar más músculos. Entonces, si estoy sentado haciendo así, si me paro, involucro más. Si uso una bicicleta, que funciona, pero si camino, uso más músculos. Si nado, uso más músculos. Si bailo, uso más músculos. Y eso funciona más para la parte abdominal que si hago abdominales, porque es un músculo más pequeño que todos los que estoy usando. Entonces piensen en eso, no se dediquen a la zona porque esa es la que quieren mejorar. Dedíquense a un plan donde se haga un ejercicio integral. Tengo que involucrar la mayor parte de los músculos en el ejercicio aeróbico, pero también ponerle fuerza. Si solo camino, pierdo algo de músculo. Necesito conservarlo. Músculo significa salud, capacidad de hacer cosas, cargar, subir escaleras, pero también significa control de la glucosa. El tejido que más capta glucosa es el músculo. Si lo pierdo, empiezo a tener problemas metabólicos también. No me conviene perderlo. Lo recomendable son cercano a los 2 litros, pero viene otra vez lo mismo. ¿Cuánto tomas ahorita? 1, ok. Entonces necesito un plan para ir mejorando. Que a veces las mujeres sucede es que no hay baño cerca, entonces tienen ese conflicto. Pero ¿qué va a suceder? Es que tu organismo se adapta. Primero tienes que ir varias veces, pero luego vas a ir menos y vas en una cantidad más grande. Pero debería ser agua simple, que no tuviera otras cuestiones. No significa que 1,5 litros, 2 o 2,5 sean mejor que 2. Está alrededor de eso, entre 6 y 8 vasos por día. Entonces, eso equivale aproximadamente a 2 litros. El agua es indispensable para todo. Ahorita que estás respirando, necesitas humidificar y calentar el aire para que llegue a tus pulmones. No puede llegar frío y seco. Estás gastando agua para hacer eso. Para digerir alimentos estás gastando agua. Para diluir cosas estás gastando agua. Eso a veces solito, ahí está tu litro. O sea, lo que consumes no te alcanza ni para tu vida normal. Y la deshidratación se asocia a veces hasta pérdida de concentración. La persona piensa que está cansada, solo está deshidratada. Cuando empieza a consumir más agua, se le quita esa sensación. Pero todavía no se demuestra eso. Pero es muy probable. Y acuérdese que lo que vimos hoy es juntar cosas. Probablemente no pueda achacarle solamente a eso, sino a otras condiciones también, pero sí hay como una fase reproductiva más temprana, digamos, que en otros momentos o en otras etapas. Puede ser. Y eso, si empieza la menstruación antes, tengo una exposición a hormonas más tiempo. Eso sí favorece la presencia del cáncer, en este caso el de mama. Sí, la respuesta es sí, más probable tú, porque no hay familia entre medio. O sea, los genes pasan, hay más genes de tu abuela, o más bien de tu mamá, perdón, en ti, y se va diluyendo conforme avanza, pero es posible. Lo que pasa es que no es un sí o un no. O sea, no hay sí lo tiene o no lo tiene. Tendrías que hacer un estudio genético para ver si tiene esa posibilidad. Pero las generaciones de primera línea son las que comparten más. No hay nadie entre medio. Si soy mujer, entonces mi mamá, mi hermana, mi hija. No hay nadie entre medio. Pues ahí se comparten más genes, pero mi abuela tiene también genes míos y así. Lo que pasa es que no es, pero sí es, de que es posible, es posible. Hay unas preguntas del auditorio. Yo creo que muchas mujeres han usado terapia de reemplazo hormonal, sobre todo cuando llega la etapa de la menopausia, ¿no? Y acá preguntan si eso aumenta el riesgo de cáncer. Sí, sí lo hace. Y es básicamente a partir del 4º año, que es cuando empieza a incrementarse año con año. Pero yo siempre que recomiendo acá el uso de la terapia hormonal hay que preguntarse para qué la quiere uno. Si uno evalúa bien las series grandes, la verdad es que menos del 5% de las mujeres necesitarían la terapia de reemplazo hormonal, sobre todo porque la baja nivel de hormonas no permite una calidad de vida adecuada. De allí usarla para otras cosas, como para disminuir la osteoporosis, para disminuir el cáncer de colon, para disminuir
un ataque cardíaco y disminuir otras cosas, la verdad es que no es práctico. Hay que usarla básicamente cuando el síndrome menopáusico deteriora la calidad de vida, entonces sí habría que usarlo. Y bajo un programa de supervisión, bueno, pues sí es bienvenida, pero bueno, hay que recordar que sí incrementa ligeramente el riesgo, ya estaba como por 1,26 o algo así, ¿no? Entonces, pero es menos inclusive que otras cosas. Que el alcohol. Entonces es mejor a veces dejar el alcohol y usar lo que se requiera, ¿no? Para esa parte. Otra pregunta era de si no llegaban los embarazos a término, si este era un factor de riesgo. Pues la verdad es que, bueno, si los embarazos son los que tienen el efecto de romper el ciclo de la exposición prolongada a estrógenos, todo depende de qué tan a término no lleguen los embarazos, ¿no? Porque podrían tener abortos en el primer trimestre del embarazo o tener pérdida hacia el final del embarazo. Entonces ahí básicamente no es una pregunta que se pueda contestar. Al final, si sí o no, bueno, es realmente algo, diríamos, circunstancial. Y bueno, la gente piensa que hay una pregunta interesante es, ¿qué se piensa de los fitoestrógenos de la soya? ¿Son buenos o no como factores de riesgo para cáncer de mama? Hasta donde yo no está demostrado que reduzcan el riesgo. Lo que sí a veces que no se recomiendan bajo algunos tratamientos y se les evita que lo consuman por lo menos los primeros 2 años. Si están en tratamiento, por ejemplo, pero no se han estudiado también para eso y para otras cosas como para la menopausia. Y no hay contundencia de que sí mejoren. Algunas personas por anécdotas piensan que sí, que les va mejor con sus síntomas, pero evidencia contundente de que se demuestre el beneficio, al menos yo no la conozco. Ya ves que hay un resultado sobre todo de los chinos. La población china consume una cantidad de soya grande, muy elevada, entonces parece ser que un estudio reciente, probablemente no me acuerdo si de principio de año como por marzo, decía que bueno, la utilización de fitoestrógenos después del cáncer mamario no era en detrimento de la sobrevida de esos pacientes. No, o sea, definitivo no provoca efecto adverso. Ahora, que provoque reducción o no, o disminución, todavía no hay como evidencia contundente de cuánto, si es que lo hace. Lo que sí es que no provoca necesariamente efecto dañino. Y no solo la soya tiene, ¿no? Pero sí es una de las que contienen más. Aquí hay algo que dice que consumir nueces o almendras desarrolla la fibrosis quística. Quiero pensar que la enfermedad fibroquística de la mama o la fibrosis quística. La enfermedad fibroquística. De la mama. Hay una asociación, pero digamos, de eso a cáncer no sé. Una pregunta, pero ¿cuántos tendrías que consumir como para que te den cáncer? Pero no hablamos de que te da cáncer. No. Son dos cosas diferentes. No, está asociado a otro fenómeno que es la enfermedad fibroquística de la mama, que no es... Te comes de tanto a tanto, te va a dar. La susceptibilidad es distinta, tienen que entender eso, porque hay gente que fuma toda su vida y no le da cáncer, y hay quien fuma poco tiempo y le da, y pocos. O sea, entonces, uno nace con cierta susceptibilidad y dependiendo de cuánto se expone o no, pero no hay reglas precisas para decir, yo mejor de aquí no paso, ¿no? Porque a lo mejor con eso ya es suficiente. Hay modelos para estimar el riesgo de padecer cáncer mamario, ¿no? En México parece ser que el Instituto Nacional de Salud Pública ahí con un grant, junto con Cancerología y otros lugares están tratando de obtener un modelo. Pero hay uno que se usa mucho que es el modelo de Gale, que es americano. Y acá preguntan que por qué sí toma algunos factores y no los toma todos. Pero bueno, al final hay que recordar, si ustedes suman todo acá, en una matriz de correlación que se llama para obtener un estimador, podrían no pesar. En un modelo univariado todo pesa, pero en un modelo multivariado pocas de ellas son las que dan la dirección hacia el riesgo. Entonces eso explica por qué a veces el antecedente en línea directa, cuando menos de 2 familiares, constituye un factor de riesgo muy importante para cáncer mamario, y no lo es a veces con lo esporádico, aunque va a salir probablemente un estudio sobre este año o el próximo, donde lo esporádico ya se empieza a encontrar asociaciones con algunos genes que no conocíamos.
diferentes al BRCA1 o al BRCA2 que han escuchado, ¿no? Pero O sea, hay que recordar que todo lo de que viene en una bolsa no pesa igual. Entonces, probablemente hay 2 o 3 y esos son los que explican por qué los modelos toman en cuenta a ciertos factores y no todos. ningún modelo toma todos. Y si uno estudia el Framingham también para riesgo cardiovascular, no toma todos. Entonces, toma los que más pesan para ese modelo. Pues tendría que ver el estudio de todos los que se hablaron, cuáles son los que determinan más la presencia de la enfermedad y esos son los que tienen más peso. Cada uno tiene su peso, pero ya poniéndolos todos juntos, las combinaciones de cuáles son las que hacen lo que determinan en mayor medida la presencia de esa enfermedad es lo que se hace en el calculador de riesgo. ¿Ninguna pregunta extra? ¿De tener cirrosis en la mama es necesariamente condicionante al cáncer o hay algún factor que lo determina? El cáncer es multifactorial. Al final es una enfermedad genética. Se estima por modelos matemáticos que es por mutación. O sea, al final, si no hay mutaciones, pues no habría cáncer. Entonces ahí no importaría que tiene la cirrosis. La enfermedad filoquística de la mano es común. ¿Sí? Esa no, es inherente al género y al ciclo hormonal y a una serie de factores como dieta, ejercicio y todo lo que se tiene acá. No lo es. Hay histologías cuando se toman quistes como hiperplasia atípica y todo, que bueno, son condicionantes de que el día de mañana se habría que son mujeres de riesgo para tener cáncer. La densidad mamaria, producto de todo lo que hacemos, se comienza a tomar como un patrón que habría que seguirse para hacer clasificaciones de riesgo en las pacientes, pero bueno, esto cada vez crece más y todavía no se tiene así, como diríamos, los determinantes exactos acá. Entonces, el día de mañana no solamente por la mastografía si se ven o no imágenes, sino por densidad mamaria. Entonces, ahí van a ser cosas que el día de mañana serán diferentes, pero es parte de una discusión. Cuando hay algo que es conveniencia hacer Hay que recordar que el 95% del cáncer mamario son esporádicos, o sea, no hay antecedentes. 5% menos. Y esto es derivado de los genes BRCA1 y BRCA2 heredados. Ahí, bueno, ya ven, hay una historia, ¿no? De todos la raza judía askenazí que migra hacia Europa y luego los españoles lo traen a México. Pero la verdad es que si uno hiciera todos sus estudios gastaría demasiado dinero, ¿sí? Para tener pocos pacientes en los cuales hacer cirugía reductora de riesgo o profiláctica. La presencia de líquido siempre es un factor que indica cáncer. ¿De líquido en el seno? ¿Hacia afuera o adentro? No, habitualmente no es un signo, es tener salida de líquido por los pezones, bueno, es multifactorial, va desde hormonal, por prolactina, va por ejercicio y estimulación por cambio de hormonas, va por papiloma intraductal, que no es cáncer, y por último, sí podría ser una descarga hemorrágica, pero es el síntoma que menor se asocia a la presencia de cáncer. Sí, así es. Hay que pintarlos de morado y de rojo. La cuestión es lo que contienen. Y si contienen cantidades de antioxidantes, eso es lo que, por ejemplo, como el vino tinto, es rojo, ¿no? Pero no es alimento, sino es un líquido. Pero es por lo que contienen. Y como tienen esos pigmentos, y esos pigmentos vienen precisamente de esos componentes. Entonces, a veces hay planes donde hay planes de colores, ¿no? Hay planes de alimentación donde tienes que poner de todos colores, ¿no? Esa es una como recomendación genérica porque contienen cada uno distintas cosas. Y en particular esos pues tienen la cuestión antioxidante y de polifenoles que está asociado a menor. Con esa información se puede tomar o no la decisión de hacer la mastectomía profiláctica. Pues le quitas el tejido donde puede desarrollarlo. La cuestión es, se quitó todo, se puede formar otra, no sé. Pero ese es al menos lo que se
Si eso fue lo que se hizo, que pienso que sí, pero fue después de un estudio y una consejería genética. Porque es más frecuente ahí. El más frecuente es de pulmón. Ujú. O sea, el cáncer de pulmón es la frecuencia número 1. Y la segunda es la del cáncer mamario. Bueno, esos son tejidos, o sea, las mamas y otros tejidos como la grasa, la distribución corporal, los órganos genitales, son parte de la estimulación continua de los estrógenos. Se mantienen así por la vida por los estrógenos. O sea, es raro que los estrógenos jueguen un papel importante en otro tipo de cáncer. Se han encontrado receptores de estrógenos en algunos cánceres, sobre todo, por ejemplo, en el cáncer de riñón, ¿sí? Se ha encontrado también en el cáncer de endometrio, bueno, el de cáncer de ovario, pero son tejidos que habitualmente sufren el estímulo o al ciclo de crecimiento asociado a la estimulación continua de los estrógenos. Además, de hecho, si no hubieran estrógenos, pues sería difícil desarrollar un cáncer que se asocie a hormonas, ¿no? Entonces, esa es la explicación que más iría sobre esa parte. De hecho, el factor de riesgo más importante para tener cáncer mamario es ser mujer. Ese no se puede modificar, ¿no? Ni debería de modificarse tampoco. Sale. Entonces, hemos terminado. Gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos en alguna otra ocasión.